Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva. Autor del País de los Errantes, su última novela, y ha escrito otros libros también. Percy Vilches, autor de La Comedia de las Armas, de ese sello Ucamara, y ha escrito otros libros también. Y Walter Lingán, autor de Coco Shihan, El Andante del Marañón, que es su primera obra en Tierra Nueva, esperamos no sea la última, y ha escrito con otras editoriales también. Y van a abordar ellos un tema que ha sido tratado más como ensayo que como cuento o novela. Y tanto Gerald con El País de los Errantes, yo me atrevo a decir que está catalogado como novela de violencia entre la mitología y la historia, y creo que en la que por primera vez se trata también a un personaje desconocido en la historia, incluso de los periodistas, y que lamentablemente ese olvido lleva a ignorarlo y a ignorar la historia del periodismo, como es Benjamín Saldaña Roca. Percy Vilches, con La Comedia de las Armas, incursiona en la bufonería, en la burla, en el sarcasmo, para novelar sobre un tema desgarrador y serio como es el terrorismo. Y Walter Lingán, con Coco Shihan, El Andante del Marañón, creo, no sé si como propuesta literaria de él, también en ese recorrido que hace Coco Shihan por diversos pueblos amazónicos desde su mundo Ahuajún, grafica un proceso de violencia que vivimos los amazónicos, y como es el eslogan de la serie Ucamara, es la violencia desde y contra la Amazonía. Así que con esta presentación vamos a dar 5 minutos a cada uno para que hable sobre la violencia en la literatura en la Amazonía, y luego podrán haber algunas preguntas de los asistentes y un tipo de comentario. Así que no sé si por edad o por origen vamos a ceder la palabra a Gerald Rodríguez, autor del País de los Errantes, que va a ser presentado también en esta jornada literaria. Un fuerte aplauso para Gerald Rodríguez. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por asistir. Un saludo a Walter, a Percy, que me hacen el honor de acompañarme en esta mesa. Bueno, la Amazonía, desde que la descubrí, desde las crónicas españolas que hacen referencia a esta tierra, para ellos en un momento incógnita, siempre tuve la percepción de que se ha construido de alguna otra manera a partir de la violencia. Y no hablo de la violencia amazónica hecha netamente entre pueblos originarios, sino también de cómo ha sido intentado fundarse una nueva Amazonía desde la colonia hasta el día de hoy. Entonces, a mí lo que me llamó mucho la atención es eso, ¿no? Cómo es que en la vasta literatura amazónica no existiera, por lo menos, algún material bibliográfico, literario, que haga referencia a eso. Claro, lo que publicó el Z, ¿no?, en esa colección manga de Monumenta, es justamente ahí donde encontré estas referencias, ¿no?, de violencia, y donde de alguna otra manera me lleva, digamos, a concluir en esto, ¿no? Cómo es que los amazónicos no hemos podido ni siquiera hablar, debatir cómo está hecha nuestra Amazonía, cómo empezó a hacerse esta Amazonía y cómo empezó a construirse esta tierra donde la violencia siempre ha sido un tema a tratar entre pequeños, digamos, conversatorios,
pero nunca ha sido, digamos, latente, ¿no? Nunca se ha hecho frente. ¿Más hasta cuándo? Hasta cuando empezó a darse quizás con más contundencia el tema de la época del caucho. Cuando algunos historiadores, escuché en la época del colegio, decían que en la Amazonía nunca hubo rebeliones, yo sinceramente me quedé un poco pensativo, porque un pueblo que no enfrenta la injusticia sometida hacia ellos mismos es un pueblo adormilado, ¿no? Y de alguna otra manera las experiencias históricas nos enseñan que los pueblos que se han liberado de sus cadenas han sido a través justamente de las rebeliones. Pero esa es mentira, ¿no? En la Amazonía siempre hubo rebeliones, ¿no? Está registrado en los libros de Monumenta, está registrado en las crónicas españolas. Pero lo que más me llamó la atención es la rebelión de un indígena en la época del caucho, hablo del indígena Catenere, que se enfrenta, ¿no?, al sistema del poder que es Julio César Arana, para, bueno, de alguna manera eliminar ese sistema esclavizante que se ha generado acá en la Amazonía, acá en el Putumayo. Entonces, luego di referencia con otro indígena, ya no de un Cocama, sino un Huitoto, que también se rebeló contra Arana. Entonces, la Amazonía de alguna otra manera tiene estos referentes, ¿no? Pero están por ahí dispersos, no se ha podido aglutinar, ni siquiera se ha podido debatir, ni siquiera se ha podido conversar. En Brasil, hasta el año pasado, hubo una comisión, la Comisión de Reconciliación con los Pueblos Originarios, que está preparando un documento de reconciliación para pedir perdón a los pueblos originarios por los tantos años de sometimiento, de esclavización y más que todo de matanzas que hubo contra los pueblos amazónicos. Recién el Estado, hace muchos años, ha creado esta comisión de reconciliación contra los pueblos amazónicos, contra la violencia que se cometió contra ellos. En el Perú nada de eso pasa. Acá se mató a más de 30.000 indígenas y todavía lleva el nombre de la calle Fiscarral. Hace poco llevaba el nombre de la calle Julio César Arana y nadie dice nada. Yo no sé, hermano, yo no sé a quién se tendría que solicitar la justicia del caso del juez Paredes, que nunca pudo determinar la culpabilidad de Julio César Arana. A Julio César Arana lo han condenado en Londres. Vino la Primera Guerra Mundial y quedó en nada. Pero sin embargo nosotros, los que estamos vivos y estamos presentes, estamos haciendo memoria sobre estos temas. Tampoco hemos hecho algo como para decirnos que esto tiene que cambiar. Por lo menos, alguna calle que lleve el nombre de este periodista valiente, Benjamín Saldaña Roca, que se enfrentó no solamente con un ministro de apellido Belaúnde, ¿no?, en Lima, por la cual fue la razón que vino a Iquitos, sino aquí en Iquitos se enfrentó contra Julio César Arana. Y no es como decía Rey de Castro, ¿no?, en su defensa del Putumayo, que este señor este periodista era un chantajista, porque Benjamín Saldaña, que era de la escuela de González Prada, además es un ex soldado, luchó en la batalla contra Chile, en la batalla de Miraflores, era un personaje muy respetado, ¿no? Sin embargo, se enfrentó contra el sistema de poder, contra la violencia en el país, ¿no? Y bueno, ¿no? Hasta ahí mi primera participación. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Percy Vilches, autor de La Comedia de las Armas, con el tema La violencia en la literatura amazónica. Buenos días con todos. Podemos dar un aplauso a Percy, ¿no? Gracias. Gracias por venir. La historia occidental amazónica. Hacia 1550, un cacique de Chachapoyas, Juan de Alvarado, publica la crónica Memorias de las cosas primeras que acontecieron a los Chachapoyas. En ella entra, por ejemplo, don Francisco Pizarro. Entonces, y además les dice que aprecien al cacique de Chachapoyas, un tal Guamán. El apellido Guamán es común en el Perú y es de origen aymara. Y ese cacique, don Federico Camantoy, supone que los Chachapoyas tenían origen aymara. Pero ese es otro tema.
Lo que hace entonces Pizarro es incorpora a Guamán haciendo prisionero a sus huestes. Y ustedes saben que los chachapoyas pelearon contra los castellanos. Entonces, eso está escrito en esta crónica que digo, y que dentro de poco, o dentro de mucho, publicará Tierra Nueva, como un documento sumamente importante que cambia toda la historia literaria amazónica. Entonces, el narrador, o sea, Juan de Alvarado, narra también la guerra entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, o sea, una época violenta absolutamente. Además narra también, o cita de oídas, el alzamiento de Manco Inca, en una crónica de 5 páginas, ¿eh? Va todo. Y luego, además, hay un momento en que los incas infiltran su gente hacia Chachapoyas, y ahí cae un gobernador incaico, Cayo Túpac. O sea, el cacique Guamán, los hombres del cacique Guamán atrapan a Cayo Túpac. Y así surge el primer ajusticiado en la historia amazónica. Un sendero luminoso, ya no inventó nada, ¿no? Entonces, este Cayo Túpac es sentenciado y después de quemar a 30 cusqueños, el cacique Guamán ordena que le quemen vivo a Cayo Túpac. Así, como repito, nace el primer ajusticiado en la historia amazónica. Las crónicas de 1550 se supone que eso aconteció antes. Entonces, este cacique Guamán sale indemne de la violencia porque luego se hace nombrar como Francisco Pizarro Guamán. Ustedes saben que el nombre también era algo violento, era motivo de violencia, porque cualquiera no podía tener un apellido castellano insular. Entonces, Guamán, todo lo que había hecho a favor de los españoles era para obtener ventajas, como es natural, obviamente. Y así pasa la historia como don Francisco Pizarro Guamán. Entonces, lo que importa de esta crónica es que, además de inaugurar la literatura escrita amazónica, inaugura también algo mucho más importante todavía, que es el primer grito de justicia para los indígenas. Juan de Alvarado es que también participa en las luchas de los castellanos contra sus enemigos, era lengua, o sea, traductor. Tenía una gran habilidad verbal y además adquirió, no sé cómo, la habilidad para escribir. Tanto que antes de que el cronista fuera una invención en el Perú, en ese momento solo escribía Cieza de León y otro cronista, pero la crónica no era algo establecido. Y este sorprendente cacique detectó que escritura es también poder, y de esa manera escribe su crónica, y en el último párrafo pide justicia para él y aquellos que fueron arrebatados de sus tierras. 5 minutos, muchas gracias. Minutos con 2 segundos. Walter Lingán, autor de Coco Chiján, El andante del Marañón. Brevemente vamos a hacer un paréntesis porque es la primera presentación pública en este encuentro de Walter. Él vive en Colonia, Alemania. Nació en Cajamarca y a veces yo me entusiasmo tanto con los escritos y con Coco Chiján que en verdad uno, y eso es lo que sucede a los editores, creo, ¿no?, comienza a querer a esos autores por lo que han escrito. Y leer Coco Chiján no solamente podría ser catalogado como un libro de viaje, sino como un libro de cariño, de amor a la Amazonía.
Yo no quiero ahondar en eso por dos motivos, para no emocionarme tanto y para que ustedes compren el libro. Así que un aplauso para Coco Chihán, para Walter Villa. Buenos días o buenas tardes, creo ya. Quiero agradecer la invitación de Tierra Nueva para estar presente aquí por segunda vez, digamos, un poco más consciente en Iquitos. Estuve en el 2014 por segunda vez, la primera vez cuando creo que tenía 8 o 9 años de edad, de lo cual solamente me quedó en el recuerdo las casitas navegando sobre el Amazonas. Y cuando en 2014 vine a Iquitos, me encontré con un amigo, colega, escritor que se convirtió prácticamente en una especie de amigo de escritura, de vivencias, Werner Cárdenas, que le insistí que yo quiero ir a visitar a Belén. Pero él me dice, ¿pero para qué quieres irte allí? Pero no me explicaba más razones de por qué. Yo decía, no, yo quiero ir, le insistí tanto que me dijo, bueno, pues ya que quiere, vamos para allá. Yo pensaba que él estaba cansado de ir por esos lugares, por eso que creí que esas eran las razones. Pero cuando llegamos a lo que es actualmente el mercado de Belén y esa ciudadela sobre el agua en Amazonas, ya no existía. O sea, la razón por la cual no quería llevarme era justamente por eso, porque ya no había lo que yo había tenido de recuerdos en la cabeza. Pero si me hubiera explicado quizás antes, quizás hubiera desistido de ir, pero como no me dijo nada, yo continué para allá. Bueno, este pequeño preámbulo para introducirnos sobre el tema. Como los dos colegas ya han manifestado, podemos concluir que la historia de nuestro país, de Perú, de Loreto, del Amazonas, de los pueblos de la sierra, de los Andes, de Latinoamérica y el mundo, está salpicada de sangre. Es la violencia la que ha ido siempre marcando avances o retrocesos, ya sea de las luchas populares, de las reivindicaciones de los pueblos, o la construcción o la posibilidad de construir un nuevo país, una nueva nación. Entonces, de eso los peruanos no estamos exceptuados, ¿no? Entonces, yo lo que he leído, aquí tengo que decir, soy un intruso, doblemente intruso. Primero, porque ya no vivo en Perú. Segundo, porque no soy de la selva. Sin embargo, me acerco mucho a la lectura. De la selva lo que tenemos conocimiento, y mucho, y hay bastante información, incluso en las redes, digamos, o en internet, no en las redes sociales, sino en internet, es de la época del caucho. Toda la violencia general en esa etapa es muy conocida, muy estudiada. Hay poco, digamos, desde la ficción, hay muy poco, pero el que quiere enterarse sobre el asunto va a encontrar, digamos, literatura de ensayo mucho para informarse, ¿no? Como decía el profesor Rojas, ¿no? Los alumnos actuales deberían leer las fuentes, no solamente internet. Entonces, eso es lo que incluso ellos han venido tratando, pero no hay, por ejemplo, mucho sobre, como ficción quiero decir, sobre lo que generó la violencia última de Sendero Luminoso, por varias razones. Porque Sendero se origina más que todo en los Andes. Luego, en la selva solo incursionó un movimiento, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que incursionó o trató de seguir un poco la huella de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Esa región, ese corredor de la selva de San Martín, Junín, Ayacucho, entre los Andes y la selva alta. Ese sería para mí el referente más nuevo sobre la violencia en la selva amazónica, pero que no está tratada de forma literaria. Dante Castro, que ha escrito algunas historias, algunos cuentos. También sé que existe una novela, La Guerra de las Aguas, me parece, de Bernard Bartra, que no lo he leído, pero que también incursiona ya, desde otro punto de vista, sobre la ficción y la violencia. Hay algunos cuentos sueltos por ahí de algunos escritores de la selva, pero solo son cuentos, no hay, digamos,
no ha incursionado todavía más allá del cuento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto más bien de todos los loretanos o pobladores amazónicos, escritores amazónicos, introducirse quizás un poco más a ese tipo de violencia, si existió o cómo existió, porque en la época de Belaúnde también los achalincas sufrieron una represión del gobierno, ¿no? Con bombas napalm que lo lanzaron porque protegían, supuestamente protegían o estaban en contra de los avances de los llamados colonos. Ese es otro tema que deberíamos tratar, los colonos. Cómo nosotros los colonos, los cajamarquinos, invadimos las tierras de los pueblos aborígenes, en este caso los aguajún. Hay muchos relatos de aquí en la selva. Ahora tendremos que también ver el asunto de los defensores del medio ambiente, que es una lucha actual, donde se están matando a representantes no solamente de los pueblos originarios, sino también de otra gente que luchan por defender el medio ambiente, que luchan contra el extractivismo, tanto del petróleo, de la madera en forma ilegal, y algunos otros aspectos, ¿no? Todo eso casi nadie se ocupa, casi nadie, la prensa casi oculta porque detrás de eso hay negocios y hay mucho dinero que corre por detrás de todo eso, ¿no? Por eso digo yo, esos serían retos de nosotros los escritores de ficcionar, sobre todo porque muchas veces se conoce más los problemas de nuestros pueblos a través de la literatura. No somos historiadores, pero por lo menos tenemos una mirada diferente a lo que hace la historia, los historiadores o los sociólogos. Estuve conversando hace poco con Roger Uribe en Lima, unos días atrás, y tratamos también estos asuntos, ¿no? Y hay justamente esa ausencia, ¿no? De que, si bien es cierto, las luchas de la violencia política en la selva no se ha dado como se ha dado en la sierra, en los Andes, pero tenemos que buscar las formas de violencia que sea la violencia cotidiana en la selva, incluso el mismo hecho de la sobreexplotación, la destrucción de hábitat de animales, de gentes aquí en la selva, es bastante fuerte, es preocupante, incluso a nivel mundial se está preocupado por eso, pero poco se hace, ¿no? Entonces yo creo que es tarea de los escritores también llamar la atención sobre este asunto que es preocupante no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Tenemos que tener en cuenta que el pulmón para poder vivir los próximos años es la selva, que la estamos destruyendo, estamos desforestando totalmente sin que haya ningún proyecto de reforestación. Y además porque nuestras autoridades no se ponen, como dicen aquí a nivel popular, los pantalones y enfrentarse a quienes realmente están luchando, están destruyendo nuestro medio de vida. Yo creo que con eso quiero terminar, pues podemos quizás seguir ahondando con alguna otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Si hubiera alguna pregunta, levantan la mano nomás y podemos... ¿A quién se hace la pregunta y lo más breve posible, por favor? Mundo revolvido. Es un término, es una forma de hablar de una región de la serranía, pero que un editor dijo que no quedaba muy bien de que se utilizara el nombre de Mundo Revolvido para el título de la obra, que en el sentido que ello es Pachatica. ¿Quién escribió esa obra? La escribió Walter Lingam. Walter Lingam justamente ahí aborda, en la parte de la serranía, toda la situación que se vivió en un pueblo de esos lugares, con los abusos de los hinchas, los policías, el ejército, y donde las víctimas justamente fueron los campesinos. Yo quería preguntarle eso, quería ampliar el tema, me hubiera gustado estar entre los panelistas, pero le quiero preguntar justamente a Walter, ¿cómo así, qué pasó con ese
título de tu cuento, que ha sido actualmente también incluido por Mark Cox, que es un investigador norteamericano, que escribió el cuento peruano de los años de la violencia y ahora está con los años del espanto. ¿Qué ocurrió con eso? Porque en la Amazonía, César Calvo de Araujo escribió un libro que se llama Paiche y también trató de que se inserte el habla amazónico tal como hablan los amazónicos. Sí, claro. Yo pienso que la violencia tratada desde la ficción tiene que ser literalizada, ¿no? O sea, si queremos hablar de la violencia de forma tan real, se tendría que hacer un libro de historia o de ensayo. Pero ¿por qué la violencia? ¿Por qué literalizar la violencia? Mientras la historia se queda plasmada en el consciente del ser humano, la literatura va más allá del consciente y se queda plasmada en el inconsciente. Algunos decían, ¿no? Y dicen que la literatura es la conciencia del ser humano. Por lo tanto, si uno aborda la violencia dentro de esa literatura, de alguna otra manera, por más ficción que sea, la violencia, ese tema va a generar, ¿no?, cierta duda en el lector. No, pero de todas maneras, Germán, si es literatura, de todas maneras tiene que haber un hilo de creatividad allí. Entonces no sería, digamos, creativo contar la historia tal como es. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Con un megáfono, con una grabadora. Entonces, lo que importa, en mi caso, es encontrar el punto exacto, el punto exacto donde es la creatividad para tratar un tema. Bueno, yo coincido con los colegas, o sea, sí, en la historia le escriben la verdad, la verdad entre comillas, la escriben los historiadores, porque la historia no se escribe de acuerdo a los intereses. Nosotros conocemos la historia de los vencedores, pero desconocemos totalmente la historia de los vencidos, de los habitantes del pueblo peruano. Pero los literatos lo que hacemos es justamente mentir, engañar, o sea, ver la realidad y trasladarla a nuestra imaginación. Desde nuestra imaginación, intentar hacerles creíble esa realidad que nosotros la estamos mirando, ¿no? Eso puede ser, digamos, mucha hipérbole en la creación, como también puede ser muy chata. Entonces, todo depende de la perspectiva, y el compromiso del escritor, fundamentalmente. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Marco, si puedes, desde ahí, se te escucha, a ver. Mario, como se sabe, escribió La verdad de las mentiras, ¿no? Y en razón a que falleció Marías hace poco, Javier Marías, un escritor importante, más que importante, él, en una entrevista para un canal danés que se llama Luciana Channel, pero la entrevista es, bueno, en inglés, pero no va a hablar danés, él sostiene algo. Mario se sienta a mi lado en la Real Academia de la Lengua. Yo tengo el asiento tal, y Mario, que es mi colega en la Real Academia de la Lengua, ha escrito un libro que se llama La verdad de las mentiras. Pero yo no estoy de acuerdo con ello, porque la mentira no es la mentira. Una mentira es que si cualquiera de nosotros estamos en la calle y vemos un accidente, solo para decir, entonces cada uno va a contar su versión. Entonces, y el otro le va a interpelar y va a decir, no, es que uno no es así, no ha sido así, etc. O ha sido así. Entonces, para Marías, en el sentido último que estamos hablando de mentir, él cree que la única no es el término adecuado. Porque mentir es justamente, yo puedo tergiversar una verdad. Y en la ficción no mientes, solo ficciones. Ahí nomás. Nos estamos siguiendo al otro. Pero por tu culpa, Marco. Ya. Está bien. Déjame responder. Yo algo digo y te paso la pelota. No, yo no eres moderador, no falta la pelota. Muy breve, para no salirnos del tema. Es que yo creo, para un poquito reforzar la idea anterior, lo que pasa es que María sostiene
que la única forma de decir de que esto fue tal cual es hablar dentro de la ficción. No podemos decir, y cualquiera de nosotros como lectores, decir, es que esto no ha sido así. Es un mundo interno, y en ese mundo interno navegamos. Eso. Le escuchamos a Juanjo Fernández. Yo quiero decir una cosa cogiendo el hilo de Mario y saliéndome un poco de la verdad y la mentira. Tú esta mañana has celebrado la inauguración con las palabras de Mario la necesidad de leer. Pero Mario dijo en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Lima del año 2019, cuando España era el país invitado a dicha, que gracias a los españoles, me avergüenzo de ello, América, que era un sin Dios de más de 5.000 lenguas, ha quedado reducido a 1.000 y tantas. Y que gracias al español nos podemos comunicar y entender en el continente. Lo dice un escritor que debe amar la lengua, la suya y la de todos. Y luego habla de la verdad o de la mentira. Javier Marías, una de las cosas que hace en su literatura es introducir al yo más doloroso probablemente, ¿no? Porque Javier Marías se trata con una honestidad muy dolorosa en toda su obra, ¿no? Ahí está la verdad. ¿Cuántas veces no hemos leído que al final uno escribe de lo que sabe? Y cuando nosotros pensamos en los grandes, pensamos en firmas como Hemingway, que no es que sea mi escritor favorito, cualquier escritor de principios de todo el siglo XX, y pensamos, o del XIX, pensamos por qué han pasado, por la Primera Guerra Mundial, pero como soldados en las trincheras, por la Segunda. Hemingway no fue soldado, fue camillero. Esa experiencia vital creo que es fundamental para luego volcarlo a las páginas que vamos a compartir con los lectores, con nuestra madre y con los otros 12 o 13 que tenemos cada uno, ¿no? De los que... porque al final nos leen eso. Pues hay que leer todo el libro para entender por qué él habla de mentira, ¿no? Y Mario, es que tengo una cosa simple, en todo caso las denominaciones son, pueden ser nebulosas, ¿no? Mao decía ser parte de los hechos y no de las definiciones. Genial esa frase, ¿no? Que se puede aplicar a la literatura. Yo te pregunto, ¿quién es mejor escritor, Mario Vargas Llosa o Javier Marías? Yo siempre soy de la idea de, y eso ha sido así también, creo que los escritores lo pueden corroborar, de que la tradición oral es la base de la literatura. Siempre se ha difundido a los comienzos, cuando no existía la escritura, a través de boca en boca se iba llegando todas las ordenanzas, las costumbres, la forma de alimentarse, la educación, la moral, todo era a través de la oralidad. Luego se inventó la escritura y se fue escribiendo todas esas historias, se reescribieron algunas. Parte de mi producción literaria está basada justamente en la tradición oral y fundamentalmente del pueblo donde yo vengo, Cajamarca, San Miguel, la provincia de San Miguel, y ese cuento está escrito utilizando o basándose mucho en todo lo que es la oralidad sanmiguelina de mi pueblo, cajamarquina, a pesar de que el editor no podía entender, pero bueno, se ha publicado. El asunto era solamente la discusión grande, fue como dijo Welmer, que no aceptó como título la palabra que realmente se utiliza en mi pueblo. O sea, ahí no decimos revuelto, sino revolvido. Entonces, cuando se dijo tierra revuelta, tierra revolvida, no quiso aceptar. Entonces, incluso tuvimos que cambiar en toda la historia todo lo que significaba revolvido a revuelto. Yo acepté esa oportunidad, ese cambio, porque yo estaba hasta cierto punto agradecido que me publicaran un libro, porque nadie me hacía caso, ¿no? Entonces, conversando hace poco, decía, bueno, pero tú has tenido premios literarios en Europa y eso te abre las puertas. Eso es falso, o sea, un premio literario no te abre las puertas de nada. En mi caso, me la cerraron, digámoslo así.
ha sido con el esfuerzo, digamos, poco a poco que ellos de alguna forma me fueron publicando libros. Ahora ya tengo varios libros, pero yo me sigo considerando que soy un escritor inédito, porque casi nadie lee mis libros, ¿no? A excepción de mi madre. Por eso yo digo, yo no escribo para lectores, yo escribo para mi madre. A ver, una pregunta acá de Germán. El tratamiento de la violencia en el plano literario tiene que ser tan real, así con lo drástico de la vida exagerada que han vivido y hemos vivido en estas épocas de violencia, o se tiene que dulcificar, se tiene que literalizar la violencia, porque cuando se escribe todo es fantasía, que la realidad es solamente el leitmotiv para la creación, pero después uno puede acomodar los hechos para la creación literaria. ¿Así han hecho ustedes? A los tres. De Juanjo, ¿no? De la última parte, las experiencias y las vivencias. A propósito de la violencia política, en Pucallpa se vivió agresivamente la violencia política con la acción de LBRTA y de Sendero Luminoso, porque todos los días se mataba gente, se mataban homosexuales, se mataban sacavuelteros, se mataban estafadores, aparecían acuchillados ahí en el árbol de Lupuna cada semana, acuchillados por la acción de Sendero Luminoso. Y sobre eso quiero preguntarle justamente a Percy Vilches, que una temporada antes de ello ha estado conmigo trabajando en Pucallpa y luego se vino acá, y ese libro de la comedia de las armas, algo de Iquitos, quisiera que lo diga, porque justamente una legión de homosexuales de Pucallpa vinieron a parar acá en Iquitos huyendo de la agresión del MRT y de Sendero Luminoso. Pero parece patas, ¿ah? No se incrementó el número. Claro, pues si estamos hablando de la violencia, de todas maneras tiene que haber un registro real, ¿no? No puede ser un registro solamente pura invención o imaginación. Tiene que haber un tiempo, un historial de esa violencia, ¿no? Pero en Iquitos como ciudad no ocurrió ningún ataque significativo de Sendero Luminoso. O sea, el novelista focaliza su lugar, pero luego lo expande a otros lugares donde sí ocurrió la violencia, ¿no? Hay un recorrido, hay un mapa, un catastro de esa violencia real, pero partiendo de una burla, de una ideología extraviada para graficar un tiempo de horror en el Perú. Bueno, vamos a terminar esta mesa, este conversatorio, entendiendo que el tema no solamente es amplio, sino inacabable. Entonces vamos a pedir también igual una capacidad de síntesis a los tres escritores para que nos den sus palabras sobre la violencia, sobre el tema que ha originado este conversatorio, entendiendo que también el otro día un Jeremías Gamboa decía, cuando le preguntaban si sabe tanto de la historia, ¿por qué no escribe la historia y se dedica a la novela? Precisamente porque la novela le permite ficcionar, le permite inventar, y en la historia hay que ser muy riguroso si se quiere ser escritor, si se quiere ser historiador. Entonces, yo cuando leo, por ejemplo, El País de los Errantes y me imagino a Benjamín Saldaña caminando por las calles de Iquitos y luego huyendo, me pongo a pensar siempre si eso sucedió en 1912, si las calles de Iquitos cómo eran, pero en verdad esa es realmente la capacidad del novelista, ¿no? Que el lector comience a imaginar. No quiero también bonito ahondar, pero Gerald Rodríguez. Sí, en el Perú pocos libros han ficcionado, ¿no? El tema, digo ficcionado, no mentido. Han ficcionado el tema de la violencia, en Factor de Sendero, ¿no? Tengo entendido, y bueno, no digo que sea una gran novela, pero sí me gustó. Abril Rojo es una novela que a mí por lo menos me abrió,
una mirada hacia por dónde podría ir el tema, ¿no? Lo que pudo haber hecho Santiago Roncalviolo y lo que se puede hacer. Entonces, la violencia desde la ficción es una forma de también hacer justicia, ¿no? Contra la historia que se cuenta y no se cuenta, contra lo que se dice y no se dice, y con lo que se escribe y no se escribe. Pero no hay que olvidar una cosa muy importante, ¿no? La violencia amazónica es mucho más, es muy anterior a la crónica de Juan de Alvarado, ¿no? No hay que olvidar que la violencia sistemática en la Amazonía ocurre a partir de los enfrentamientos entre chamanes. Esa es el primer dato de la violencia, y que Orellana, en el viaje de Orellana, hay un registro, digamos, esperpéntico del chamán que lo hace Carvajal. Entonces, esa violencia también me interesa a mí, que me parece mucho más rica, mucho más importante que la violencia episódica, porque es sistemática y llega hasta nuestros días. Sí, o sea, es lo que creo que veníamos conversando, ¿no? La ficción sobre la violencia en la Amazonía peruana es escasa, hay chispazos por ahí, pero no existe forma como la violencia sistemática. En cambio, si nosotros vemos la experiencia de los escritores colombianos o brasileños, por ejemplo, y vamos a encontrar un material que nos puede servir como guía también, ¿no? O sea, lo que han escrito los escritores, digamos, mediáticos o conocidos a nivel internacional, es una visión un poco descafeinada de la violencia política de los años 80, 90 en nuestro país. Entonces, hay otros intentos de ficcionar la violencia política de esos años, incluso por los mismos senderistas. Los que estuvieron presos han escrito cerca de 6 o 7 libros entre antologías y novelas, muy interesantes, quizás con algunos defectos en el estilo, pero como testimonio son muy interesantes, que deberían leerse o por lo menos difundirse más. Yo tengo, por ejemplo, un libro completo de una antología escrito por presos, porque yo estuve el año 2014, creo, visitando la cárcel de Lurigancho, donde estaban los presos políticos, haciendo una lectura. Me invitaron a hacer una lectura ahí. Entonces, me dieron digamos, un manuscrito que lo tenían ellos ahí, con la idea de que yo voy al extranjero, voy a encontrar una editorial para que lo publique, pero lamentablemente no encontré nada, ni siquiera para lo que yo hago, ¿no? Entonces, esa es parte de la violencia. O sea, por eso digo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un poco los escritores, como les decía, tenemos una tarea importante. Tratar de investigar mucho más, incluso leer nuestros antecedentes, literatura brasileña, literatura colombiana, sobre la violencia. Bien, luego de estas intervenciones vamos a pedir un fuerte aplauso para Percy, para Gerald y para Walter, agradeciendo su presencia, y vamos a pasar a la actividad que es una de las principales. Todas son lindas y agradables actividades, pero esta es porque es un homenaje a Germán Lequerica y es la presentación de su libro La búsqueda del alba, cuyo prólogo es de Percy Vilches, y la presentación va a estar a cargo de Marco Antonio Panduro. Muchísimas gracias, Gerald, muchísimas gracias, Walter. Le pido a Percy que se quede y que venga aquí Marco Antonio Panduro. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.